Queremos hablar un poco de los ingresos pasivos. Tú siempre dices que son clave para alcanzar la libertad financiera. Hay que entender que no hay nada que sea 100% pasivo. Algo que a lo mejor nos requiera simplemente un poquito de tiempo al comienzo de la inversión y luego algo de seguimiento, pero sin ser algo demasiado descabellado, unos pocos minutos por aquí y por allá, para mí es totalmente pasivo. Sabemos que has llegado a tener más de 100 fuentes de ingresos. ¿Cómo has logrado diversificar? Yo personalmente considero que hay 6 pilares de inversión: bolsa, inmobiliario, criptomonedas, negocios, materias primas e inversiones alternativas. Fui añadiendo activos, subactivos y diversificación, pues no solo de activos, sino de estrategias de inversión, de zonas geográficas, de divisas, de sectores. Lo bueno es que en criptomonedas, con una cantidad muy pequeña, puedes exponerte a lo que yo llamo los accidentes positivos de riqueza, es decir, inversiones asimétricas, donde el potencial de ganancias es muy grande comparado con el riesgo que asumes. Yo el término pelotazo no lo utilizo porque creo que no es invertir, sino es especular, que el periodo ideal de inversión es para siempre. Entonces yo cuando compro un activo, lo compro con la visión de incluirlo en mi cartera, pero no tener que sacarlo. No toda la deuda es buena o toda la deuda es mala, depende del tipo de deuda. No todas las criptomonedas son iguales, hay como distintas categorías. A mí me gusta distinguir entre 4 señores de 90 años, no exagero, de verdad, realmente, que se están formando con nosotros, a chicas de 16 años. Es mejor ser conservador en el ahorro para luego ser más agresivo en las inversiones. Muy buenas, bienvenidos a Nice to Feed You. Hola, Yimar. Hola, Rubén. Bueno, hoy estamos en el estudio online, pues tenemos al otro lado de la pantalla a una persona que ahora os voy a presentar. Pero antes de nada, pues deciros que gracias a todos los que nos veis, a todos los que nos seguís, a todos los que nos dejan comentarios y a todos los que están interesados en lo que hacemos. Ya sabéis que aquí tenemos mucha parte de inversión inmobiliaria, pero queremos abrir un poquito también los temas. Y hoy, bueno, pues tenemos el placer de tener con nosotros a una de las referentes en el mundo de inversión y libertad financiera en habla hispana. Ella es Andrea Redondo. Hola, Andrea. Hola. Hola, Andrea, bienvenida. Muchas gracias. Bienvenida. Bueno, ella es fundadora del Club de Inversión, por si alguien todavía no la conoce, aunque yo creo que mucha gente sí que la conocerá. Ella ha alcanzado la independencia financiera o libertad financiera invirtiendo por su cuenta, y ahora pues se dedica más a divulgación, ¿no?, de todo lo que es cómo podemos nosotros alcanzar esta libertad financiera, qué podemos hacer, dónde podemos invertir. Y en este episodio lo que vamos a hablar es de cómo construir rentas pasivas, no solo de inmobiliario vive el hombre, ahora veremos con Andrea otras rentas pasivas, qué errores cometemos al empezar a invertir y vamos a intentar no cometerlos. Y sobre todo, como dice ella, ¿no?, que nadie va a cuidar mejor tu dinero que tú mismo. Pues vamos a hablar de cómo cuidar nuestro dinero y Andrea nos va a ayudar ahora. Y nos vamos a aprovechar aquí egoístamente de los más de 20 años que tienes, Andrea, invirtiendo, ¿no? Pues nada, Andrea, lo primero queremos hablar un poco de la importancia de los ingresos pasivos, ¿no? Que tú siempre dices que son clave para alcanzar la libertad financiera, es generar estos ingresos pasivos, porque sin ellos pues es difícil que te puedas dedicar a quien quiera tomar mojitos en la playa, a tomar mojitos, pero el que quiera directamente dejar su trabajo, ¿no? Necesitas un ingreso recurrente y todo el mundo dice, sí, invierte en fondos y cuando tengas 80 años tendrás dinero. Ya, pero si queremos tenerlo antes de los 80 años... ¿por qué consideras que estas rentas pasivas son tan importantes? ¿Y cómo defines tú qué es un ingreso pasivo? A ver, bueno, los ingresos pasivos tienen una definición bastante sencilla, que es simplemente aquellos que no dependen de nuestro tiempo de trabajo, sea directa o indirectamente. ¿Y por qué digo esto de directa o indirectamente? Porque hay ingresos pasivos dentro de la gran familia que son verdaderamente pasivos y otros que son solo limitadamente pasivos, en el sentido de que son semipasivos. ¿Qué diferencia hay? Los verdaderamente... Ahora, hay que entender que no hay nada que sea 100% pasivo, ¿vale? O sea, eso vaya por delante, pero algo que a lo mejor nos requiera simplemente un poquito de tiempo al comienzo de la inversión y luego algo de seguimiento, pero sin ser algo demasiado descabellado, unos pocos minutos por aquí y por allá, para mí es totalmente pasivo. Como podría ser, por ejemplo, una operación inmobiliaria. Dentro de lo que cabe, si no haces un alquiler vacacional, donde ahí sí que va a ser mucho más activo, un alquiler de larga duración, donde a veces vas a tener que ayudar al inquilino con algún problema que haya tenido, pero por lo general no lleva mucho tiempo, eso es pasivo. De igual manera, pues por ejemplo, una inversión en bolsa en empresas que distribuyen dividendos, tienes que hacer ese trabajo de campo de buscar y luego de hacer el seguimiento para asegurarte de que tienen un buen desempeño esas empresas, pero es pasivo. ¿Qué sería un ingreso semipasivo? Pues, por ejemplo, un artista
que crea canciones, los royalties o las regalías sobre esas canciones son semipasivos, porque obviamente le lleva un tiempo y un esfuerzo de creación, pero una vez que ya está creado, da igual que venda 10 copias o 100.000 copias de su disco, a día de hoy en Spotify, cuántas descargas haya, ¿no?, que él va a recibir o ella ingresos semipasivos. Entonces, si queremos vivir, obviamente, de nuestras inversiones, se puede hacer de dos maneras: viviendo de los ingresos pasivos que generan nuestras inversiones, sin matar a la gallina de los huevos de oro, ¿no? La preservamos bien, la cuidamos para que siga dándonos esos huevos, pero luego hay una segunda vía, que es el obtener plusvalías, es decir, compro aquí, vendo aquí, y con la diferencia lo vendo para vivir, mantener mi nivel de vida. Ambas opciones son posibles. Yo siempre digo que las cosas no son o blancas o negras, que es perfectamente combinable ambas, y yo misma lo hago, combino las dos. Lo que pasa es que es cierto que de forma general tener ingresos pasivos te va a dar más visibilidad y más certeza de en qué fechas puedes esperar tus ingresos, mientras que las plusvalías están más en el aire y van a depender más de los movimientos de los mercados. Mira, sabemos que has llegado a tener más de 100 fuentes de ingresos diferentes. ¿Cómo has logrado diversificar tantos tus ingresos pasivos? Pues mira, la gente se queda con este número y dice, wow, pero ¿cómo lo ha hecho? Pues poco a poco. Obviamente no empecé así, empecé con una fuente, luego con dos, luego con tres, y así paulatinamente fui aumentando, porque como bien habéis dicho, o sea, yo empecé, soy todavía joven, pero empecé muy pronto, entonces llevo ya 20 años en el mundo de las inversiones. Y entonces yo personalmente comencé primero en el mundo de la bolsa, que a todas las personas que comiencen a día de hoy sigo considerando que es el mejor pilar para adentrarse. ¿Por qué? Porque ofrece un buen equilibrio entre tiempo que te exige, que es bastante limitado, conocimientos que no te hace falta ser un gran experto para poder lanzarte, y sobre todo capital. Es una inversión muy asequible a diferencia de otras que pueden requerir más capital. Entonces yo personalmente empecé con el inmobiliario. Y una vez que ya lo tuve, empecé con bolsa, luego di el salto a inmobiliario, y luego de ahí ya fui pues añadiendo otros pilares. Yo personalmente considero que hay 6 pilares de inversión en este orden: bolsa, inmobiliario, criptomonedas, negocios, materias primas e inversiones alternativas. Entonces, dentro de cada uno de esos 6 pilares fui añadiendo activos, subactivos y diversificación, pues no solo de activos, sino de estrategias de inversión, de zonas geográficas, de divisas, de sectores, para tener una cartera bien consolidada, porque no solo importa cuántas fuentes de ingresos tienes, sino que esas fuentes no estén directamente correlacionadas, porque si baja una, bajan todas, y no es lo que quieres. Quieres tener una cartera todoterreno que pueda comportarse bien ante cualquier condición de mercado. Justo esto lo hablamos con Javier del Valle el otro día, ¿no?, que decía que tenías que tener carteras que aguante las 4 estaciones y que intentar descorrelacionar esas, ¿no? Porque si tienes todo en inmobiliario, claro, si hay como en el 2008 una bajada, pues adiós. O si estás en bolsa y hay un crack de la bolsa, al final te quedas muy expuesto, ¿no? O China, ¿no? Invierto en China solo, y China, ahora que está en China y Estados Unidos en guerra, pues quizás es mejor tener de los dos, y bueno, gane quien gane, pues de uno pierdes, el otro ganas, pues depende de cómo lo hagas, conseguirás ahí algo intermedio, ¿no? Esos 6 pilares que mencionas, construir sobre esos 6 pilares, ¿es en ese orden que acabas de decir? O sea, primero bolsa, después inmuebles, después cripto. ¿El orden no importa, o cuál sería tu consejo al respecto? Los primeros pilares sí que están en un orden lógico, porque os decía, bolsa es el más sencillo. Y luego creo que naturalmente iría a inmobiliario. ¿Por qué? Porque ya tienes un poquito más de experiencia en el mundo de las inversiones. Ya has perdido ese miedo a invertir con cantidades más pequeñas, porque en inmobiliario los errores son mucho más costosos de lo que puede ser en bolsa. Y creo, por ejemplo, el apalancamiento que puedes tener en inmobiliario, en bolsa también lo puedes tener, pero es mucho más arriesgado. Entonces, por eso creo que es mejor empezar con algo sencillo en bolsa y luego ya lanzarse a otros pilares que te van a permitir tener ese apalancamiento para poder enriquecerte más rápidamente. Luego, el tercero son las criptomonedas. Aplica algo parecido a lo que era la bolsa, ¿no?, donde os decía que daba ese equilibrio. Lo bueno es que en criptomonedas, con una cantidad muy pequeña, puedes exponerte a lo que yo llamo los accidentes positivos de riqueza, es decir, inversiones asimétricas, donde el potencial de ganancias es muy grande comparado con el riesgo que asumes. Entonces, yo creo que sí que hay una
un orden lógico entre esos 3 pilares, aunque hay gente que dice, pues mira, como criptomonedas es mucho más fácil, en un par de clics ya lo tengo todo montado, pues voy a hacer bolsa, luego criptomonedas y luego ya inmobiliario. Pues perfecto, ya cada uno como lo quiera. Negocios, que sería el cuarto. ¿Cómo lo enfoco? A ver, esto depende porque dentro de la familia de los negocios tienes negocios de muchas índoles. Tienes, por un lado, los negocios propios, sean físicos, sean online, que esos son más fáciles de constituir y lo puedes hacer, como se dice en inglés, como un side hustle, ¿no? Al lado de tu trabajo. Si no funciona, pues oye, no pasa nada, y si funciona, pues oye, te puede llevar a sitios insospechados. Y eso está al alcance de todo el mundo que realmente quiera un poco salir de la zona de confort y hacer más de lo habitual para tener una vida extraordinaria. Y luego hay otras inversiones, como pueden ser la inversión en startups o en franquicias, que no son para todo el mundo, y esas irían mucho más adelante cuando ya tengas más tiempo o más capital para poder invertir. Luego, las materias primas son también muy fáciles de implementar, sea con el oro físico, a través de la bolsa, con ETFs y demás. Lo que pasa es que no se suele pensar en esta clase de activo como una de las primeras. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el oro no te va a generar ingresos pasivos. Entonces, muchas veces la gente piensa más en la rentabilidad más que en la seguridad, y esto a veces es un error. Entonces, de nuevo, es otra que se puede incluir muy fácilmente al principio, pero creo que el inversor ya le hace falta una cierta madurez para entender pues esos ciclos de mercado y por qué puede ser interesante tener materias primas. Y lo último son las inversiones alternativas, que de nuevo son muy fáciles de implementar y no te hace falta ningún conocimiento, pero sí que los riesgos son más elevados, y esto, como siempre, la balanza entre riesgo y rentabilidad. A mayor rentabilidad que vayas a obtener es porque inherentemente estás asumiendo un mayor riesgo. Entonces, estas plataformas con el paso ha ido cambiando, pero en el pasado no estaban reguladas, entonces si no hay regulación hay mayor riesgo. Entonces, por eso las he puesto en última instancia, y también que es el cajón desastre, donde pues cuando surgen nuevas cosas van ahí. Entonces, yo es la manera en la que la presento en mi formación de Zenit, porque tiene una lógica, pero luego cada uno debe escoger su propia ruta hacia su libertad financiera, el camino que quiere llegar, seguir para llegar hasta la meta. Porque justamente de esto de que decías tú, ¿no? De que la gente quiere hacerlo rápido, ¿no? Y tú lo que dices en Club de Inversión es que no hay fórmulas mágicas ni métodos infalibles, y que es mejor la paciencia versus el dinero rápido, de querer dar ese pelotazo que todo el mundo quiere dar, ¿no? Porque al final mucha gente con el boom inmobiliario daba los pelotazos, que a lo mejor en una operación decía, no, me he ganado en esta operación 150.000, y todo el mundo se subía al carro. Pero claro, cuando pierdes 80.000, es mejor saber que todos los años vas a ir ganando un 5, un 6 y vas a acabar teniendo X rentabilidad, que intentar ir a por esos pelotazos, que es lo que mucha gente busca también cuando invierte en Bitcoin, ¿no? Que todo el mundo quiere, pues invierto ahora porque se va a doblar y me voy a hacer rico, ¿no? O sea, lo importante, a mí yo el término pelotazo no lo utilizo porque creo que no es invertir, sino es especular. Y yo de lo que trato es de invertir con cabeza, de forma inteligente, sabiendo en lo que se está invirtiendo. Entonces, yo sí que he tenido algunos de estos sucesos en mi cartera. Por ejemplo, la operación más rentable que he hecho nunca en términos de porcentaje fue precisamente en el mundo de las criptomonedas, que hice en 3 semanas un 1000%. ¿Vale? Eso es algo que no lo he vuelto a hacer porque eran unas condiciones de mercado muy concretas, con análisis técnico en ese caso, pero no era un pelotazo. Yo sabía muy bien lo que estaba haciendo. Y claro, la gente piensa, wow, ¿te harías rica con esa operación? No, realmente en términos absolutos no gané mucho. ¿Por qué? Porque yo sabía que esa simetría que os decía, ¿no? Que yo arriesgué muy poquito para ganar mucho. Entonces, si hubiera hecho un all-in, es decir, invertir mucho más o todo mi capital, obviamente habría ganado muchísimo dinero, pero no lo hice. ¿Por qué? Porque el riesgo era limitado y hay que hacerlo de forma inteligente. Entonces, con operaciones así te enriqueces mucho más rápido sin asumir un riesgo. Entonces hay que tomar riesgos calculados, y eso es lo que la gente muchas veces no entiende. Busca realmente cuánto puedo ganar, y lo que tienes que hacer es ver cuánto estás dispuesto a perder, y solo en base a eso ya ver cuánto puede venir después. Pero como digo, esto es algo más anecdótico. Es cierto que las inversiones más aburridas, ¿no? Las menos rentables, a la larga son las que te dan un rendimiento más liso y sobre todo más visibilidad.
Pero, por ejemplo, una inversión que suele considerarse muy aburrida, y yo en mis inicios también la veía así, es la inversión en dividendos. Sin embargo, con el paso del tiempo se ha convertido en un pilar muy importante de mi libertad financiera, que es una inversión que desde fuera puede parecer que te da poca rentabilidad, ¿no? Que te puede dar un 4, 5, 6, 7%, pero eso es sobre el punto del precio de compra. Esas acciones, por un lado, se van a ir revalorizando con el paso del tiempo, y por otro lado, si son empresas sólidas, van a ir distribuyendo cada vez más dividendos. Entonces, si tú reinviertes los dividendos y además esos dividendos cada vez te dan más dividendos, eso va a hacer ese efecto bola de nieve que va a crecer mucho más rápido. Y yo tengo empresas que distribuyen dividendos que me están dando una rentabilidad por dividendo, lo que se conoce en inglés como el dividend yield, de un 20, 30, 40%, ¿vale? Cuando su punto de partida era pues un 5%. Entonces hay que tener esa visión a largo plazo. Y en cualquier caso, y todavía dentro del mundo de los dividendos, por ejemplo, también puedes tener esos accidentes positivos de riqueza. Por ejemplo, yo tuve una empresa de la que he hablado alguna vez, que en un periodo de 6 meses, entre los dividendos que había recibido, pero eran muy poquitos, porque en 6 meses no había dado tiempo a muchos desembolsos, y sobre todo la revalorización, hice un 45% en 6 meses, que en bolsa, para una estrategia de este tipo, es muchísimo. Entonces también puedes obtener accidentes positivos. Entonces yo creo que lo importante es saber combinar los dos, saber realmente cuál es tu objetivo, ¿no? O sea, ¿qué quieres? ¿Vivir de rentas o generar plusvalías? Ambas opciones son posibles. Escoge aquella que resuene más contigo y céntrate en ella, pero sin perder de vista la otra. Y si lo haces, pues irás creando una cartera alineada con tus objetivos, pero que además te aporte otros beneficios por la otra rama. ¿Hay algún, porque hablabas ahora, bueno, hablaba antes Rubén del tema de la rapidez y de que la gente quiere algo? ¿Das algún tipo de horizonte temporal? Dices, por ejemplo, no te mantengas menos de tanto tiempo. ¿Hay alguna referencia en términos temporales para la gente? Pues va a depender mucho del pilar del que estemos hablando y de la estrategia de inversión que vamos a aplicar. Pero de forma general, para mí, yo soy de la escuela de Warren Buffett, que el periodo ideal de inversión es para siempre. Entonces yo cuando compro un activo, de forma general, insisto una vez más, lo compro con la visión de incluirlo en mi cartera, pero no tener que sacarlo. Obviamente tengo un plan de contingencia de en qué supuestos, tanto buenos como malos, sacarlo, y eso lo planeo antes de hacer la inversión, pero mi esperanza es que se mantenga mucho tiempo. Dicho esto, sí que hay algunas estrategias, como por ejemplo yo hago trading, pero no el trading que se ven todos los anuncios que le salta a todo el mundo en los vídeos. Eso es day trading, o scalping incluso, que es operar con temporalidades muy muy cortitas, de unos segundos, unos minutos. Yo eso no lo hago. Lo he probado en el pasado y he visto que no resuena en absoluto con mi forma de ser y de entender el mundo. Pero sí hago, por ejemplo, swing trading, que es yo opero cuando el mercado está cerrado, para no, pues todas esas luces que van parpadeando no me sirven de nada y me distraen más que me aportan. Y lo que hago es que invierto con la idea de tener esa inversión en cartera semanas, pero a veces me ha ocurrido tenerla durante un año, una opción, o sea, una acción que era para trading, ¿vale? O sea que siempre busco el largo plazo, pero también hay que saber decir hasta aquí hemos llegado, y sea por motivos malos, porque el mercado no nos ha dado la razón o el activo no se ha comportado como estaba previsto, sean neutrales porque tenemos que rebalancear cartera o lo que sea, o sean buenos porque, como os decía antes, se ha revalorizado más de lo que esperábamos y empieza a estar sobrevalorado, pues haya que darle salida. Y si lo hacemos así, tendremos esa visión a largo plazo, pero sabiendo adaptar en el medio. ¿Y cuáles son los principales criterios que tú buscas, aunque métricas, cuando vas a elegir una acción? ¿Qué es lo que buscas? O sea, tú haces lo que se llama el análisis completo, de mirar todo, ver los balances y todo, ¿o es un poco menos extenso? Depende una vez más del análisis que esté aplicando. Si lo que hago es análisis técnico para ese swing trading que os decía, ahí me baso única y exclusivamente sobre los gráficos, los patrones que yo estoy viendo en los gráficos. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, aplico análisis fundamental, pero para otro tipo de empresas. O sea, es un poco raro porque normalmente eres o de análisis técnico o de análisis fundamental, pero yo personalmente aplico los dos. Creo que ambos tienen bondades y que de hecho que se pueden aplicar de forma conjunta. O sea, insisto, si yo aplico análisis técnico, no suelo mirar análisis fundamental, aunque cuando ya tienes experiencia en el mercado, pues ya te van sonando las empresas, ya las vas conociendo y demás. En cambio, cuando hago análisis fundamental, a veces sí aplico análisis técnico para perfilar un poquito más el punto de entrada. En lo que respecta al análisis fundamental, de nuevo, va a depender si lo que buscas es generación de ingresos pasivos con los dividendos. Se van a seguir una serie de criterios, como por ejemplo, pues vamos a ver
el dividendo que está ofreciendo ahora mismo, el crecimiento del mismo a lo largo de los años, cuántos años lleva distribuyendo y aumentando el dividendo, el payout ratio, es decir, qué porcentaje de los beneficios distribuye en dividendos y cosas así. En cambio, si lo que vamos a ver es un análisis fundamental para intentar comprar activos que están infravalorados para luego venderlos más caros en el futuro, ahí lo que vamos a ver es, por ejemplo, nos vamos a fijar más en pues quién está a la cabeza de la empresa, la deuda, el endeudamiento de la compañía es muy importante, la evolución de los ingresos, el balance, el flujo de caja y demás. Entonces yo sí que hago un análisis muy pormenorizado y luego pues obviamente proyecciones de a cuánto podría llegar el precio para saber si ese margen de seguridad del que tanto habla Warren Buffett está ahí o si hay otras mejores oportunidades. ¿Y tomas en cuenta estos eventos que, por ejemplo, los shareholders venden en masa en momentos determinados acciones? ¿Tomas en cuenta todas esas, digamos, noticias que algunos portales, yo sigo uno y ellos te van informando de las acciones que tú tienes, te dicen, tal persona entró, hubo un cambio en la directiva, se han vendido tantas acciones, pero el tiempo de retención de esas acciones fueron, por ejemplo, 10 años y las están vendiendo ahora. ¿Utilizas esa información de alguna forma en tu análisis? Sí, ciertamente. O sea, por ejemplo, un dato que es muy importante es cuando tienes gente de la cúpula directiva de la compañía, sea el CEO, CFO y similares, si ellos hacen compras o ventas, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si están comprando refleja que creen en el futuro de la compañía. En cambio, si están vendiendo, pues puede ser algo preocupante. Entonces, obviamente, todo ese tipo de cosas se analizan. Lo que pasa es que se analizan en mayor o menor medida según la estrategia que estés aplicando, pero sin duda alguna sí. Y los agregadores de noticias y plataformas similares son útiles para aligerar el tiempo que dedicamos al seguimiento e intentar que sea lo más pasiva posible la inversión. Te voy a poner un ejemplo así un poco, a ver qué piensas tú de esto, ¿no? Por ejemplo, Elon Musk con Tesla, que le vemos que lo mismo un día sale siendo subdirector de no sé qué cosa de Estados Unidos, al día siguiente es el CEO de Tesla, al día siguiente vuelve a meterse con no sé quién. Las acciones suben y bajan, es un poco veleta, ¿no? Porque depende de las noticias que no están relacionadas con su empresa, luego impacta en sus empresas. Este tipo de empresas, ¿tú cómo la analizas? Porque claro, aquí lo mismo el señor Musk se levanta un día diciendo no sé qué en Twitter y cae un 20%, o al día siguiente dice que puedes usar Bitcoin para comprar Tesla y sube un 50%. Bueno, primero te tienes que plantear qué tipo de empresas quieres y cómo de volátiles son. Entonces, hay una métrica que se llama la beta de las empresas, y si consultas, por ejemplo, la beta de Tesla, es una de las, teniendo en cuenta las grandes capitalizaciones, una de las que tienen la beta más elevada. ¿Por qué? Precisamente por esta volatilidad movida por la persona que está a la cabeza. Entonces, yo tengo Tesla en permanencia en la cartera, pero no de forma individual, sino porque forma parte de grandes índices en los que yo creo que muchos somos inversores. Entonces, nos guste o no, lo tenemos ahí, al menos una fracción. Y luego, a modo individual, yo he tenido Tesla en el pasado, en algunos momentos por análisis fundamental, en otros momentos por análisis técnico. Lo que tienes que saber es que, obviamente, cuando vas a invertir en una empresa tan volátil, tienes que medir muy bien el riesgo. Entonces, a lo mejor lo que haces es que inviertes en esa empresa una cantidad menor a lo que invertirías en otra. ¿Por qué? Porque si baja puede bajar mucho y quieres contener las pérdidas, y si sube va a subir mucho, y aunque dedicas menos porcentaje de tu cartera a esas inversiones, vas a ganar más. Entonces, como digo, puede ser interesante, pero siempre ajustando bien el riesgo a lo que es pues eso, el ecosistema de la compañía. ¿Hay alguna relación entre la volatilidad y la tendencia a ¿cómo lo habías llamado? A un accidente positivo de riqueza? ¿Están ligadas las dos? Sí y no. O sea, yo aplico una forma matemática muy sencilla para poder calcularlo, y en esa fórmula no está incluido la volatilidad, ¿vale? Medida con la desviación estándar de los activos. Lo que pasa es que en la fórmula lo que tiene en cuenta el potencial de ganancias con la pérdida máxima que estás dispuesto a asumir. ¿Y qué pasa? Que la pérdida máxima no está directamente correlacionada con la volatilidad, porque la pérdida máxima es el riesgo, mientras que volatilidad es simplemente la fluctuación. Riesgo es
verdaderamente que pueda perderlo, y volatilidad es que pueda subir o pueda bajar. Son cosas diferentes, aunque muchas veces se confunden. Entonces, no directamente, pero es cierto que los activos más volátiles son más susceptibles de verse, de dar accidentes positivos de riqueza. Pero, como te decía antes, con una empresa de dividendos también se puede conseguir. Entonces, hay excepciones, pero lo más normal es que cuanto más volatilidad, más posibilidades. Y en cuanto a la forma de alcanzar libertad financiera, porque es algo que mucha gente que nos ve está buscando a través de inmuebles, ¿no? Por ejemplo, como he conseguido yo, que a través de inmuebles sí que he conseguido eso, pero ahora me planteo otro tipo de formas de conseguir ingresos pasivos. Cuando tienes una cartera que te da bastantes dividendos, claro, con esos dividendos tú podrías, entre comillas, vivir, ¿no? Si tuvieses suficientes dividendos, pero tú eres más de coger esos dividendos y reinvertirlos para que te den más, o decir, bueno, como tengo estos dividendos aquí, voy a hacer que estos sean parte de mi libertad y voy a buscar otras acciones que me den otros tipos de dividendos. Es decir, interés compuesto versus moverme a otros sitios, ¿no? Si algo te está funcionando bien, o buscar nuevas fuentes. He ido pivotando de respuesta con el paso del tiempo. Al principio, como me quería probar a mí misma que sí que funcionaba, hice distribución en el sentido de, con los primeros dividendos que recibí, fui al cine y esa entrada de cine me la pagué gratis con los dividendos. Luego, con el paso del tiempo, ese cine se convirtió en un restaurante y luego unas vacaciones, y me dijo, oye, que esto sí que funciona. Entonces, eso fue en mi etapa universitaria. Yo estaba estudiando mucho, entonces lo que quería era inversiones que generaran por mí, trabajaran por mí sin que yo le tuviera que dedicar tiempo. Terminé los estudios y empecé a trabajar por cuenta ajena. Entonces, en ese momento yo ya tenía mis ingresos activos y dije, mira, no me hacen falta los ingresos pasivos, entonces los voy a empezar a reinvertir. Entonces los reinvertí absolutamente todos y llegó un punto en el que me cansé de mi trabajo. Yo ya tenía otras inversiones que mantenían mi nivel de vida, entonces decidí dejar mi trabajo. Y entonces en ese momento, claro, tuve que volver a recurrir a mis ingresos pasivos porque yo ya no tenía ingresos activos. Entonces volví a tirar de ellos hasta a día de hoy, que ya tengo, ya genero más ingresos pasivos de los que necesito para mantener mi nivel de vida. Entonces hay una parte que los reinvierto y hay otra parte que los utilizo para vivir. ¿Cómo lo hago yo? Pues normalmente lo que hago es las inversiones que generan esos ingresos y vuelven a la plataforma a través de los cuales las has obtenido. Por ejemplo, en bolsa, las acciones que distribuyen dividendos se compran a través de un broker. Es en el broker donde recibo esos dividendos, pues se quedan, digamos, en este circuito cerrado y los reinvierto ahí. Lo mismo con otras plataformas, y de lo que vivo normalmente es de los alquileres, que como esos te llegan a la cuenta bancaria, pues ya es de donde tengo asociadas las tarjetas de débito, crédito y demás, y entonces es de esos de los que suelo vivir, los demás los reinvierto todos. ¿Cuándo se alcanza para ti la libertad financiera? Porque si puedes vivir de tus ingresos pasivos, aunque sea puedes ir al cine, puedes ir a un restaurante, ¿no? Ya tienes ahí un poco de libertad. ¿Cuándo para ti es el punto, ahora sí, soy libre completamente? Pues me gusta eso que dices de tengo un poco de libertad, porque yo siempre me esfuerzo mucho en explicar, como os decía antes, ¿no? Que no todo es o blanco o negro, que hay una escala de grises entre medias, y con la libertad financiera pasa exactamente lo mismo, no es un todo o un nada. Entonces, sí, está la plena libertad financiera, que es eso, el punto que alcanzas cuando tus ingresos pasivos, aquellos que no dependen de tu tiempo de trabajo, igualan o incluso superan al coste de vida que necesitas para mantenerte todos los meses. Pero claro, si tú a lo mejor no tienes para cubrir la totalidad, pero sí que tienes un poco, ya tienes un cierto grado de libertad financiera. Y es por eso que a mí me gusta hablar de porcentajes de libertad financiera. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, un 20%, estás muy lejos de alcanzar la plena libertad financiera, pero con ese 20% a lo mejor ya puedes dejar de trabajar un día a la semana, y ya, pues si no trabajas los viernes, ya ves la vida de otra manera, ya puedes estar más tiempo con tus seres queridos, irte de viaje, hacer muchas más cosas, que 20% no suena mucho, pero ya te puede dar mucho más. Entonces, os invito a que lo veáis no como un todo o un nada, sino como ir avanzando poco a poco, y que cada vez que tengáis un mayor porcentaje estaréis mejor que antes, no solo por el dinero que vais a tener, sino por lo que el dinero os va a permitir tener, pero también ser y hacer. Esto me lo decían a mí porque yo, cuando alcancé la libertad financiera, yo tenía un sueldo bastante alto, pero yo dije en un momento, ya no quiero seguir trabajando, y lo que hice fue que pasé de un sueldo bastante alto a tener menos ingresos por inmuebles,
Pero dije, bueno, con estos ingresos son suficientes. Y había mucha gente que me preguntaba, ¿y por qué no sigues trabajando también a la vez y tienes todavía mucho más, ¿no? Y yo decía, pero es que la vida no va de trabajar. Y bueno, pues en vez de vivir con 5.000, puedo vivir con 3.000. Pues vale, no podré hacer tantas cosas como hacía antes, pero puedo hacer las cosas que yo quiera, ¿no? Que yo creo que es lo bonito, como dices tú, de si no me quiero ir a trabajar un viernes o me quiero reducir la jornada y trabajar media jornada, pues oye, sí, no voy a tener el mismo dinero, bueno, pero eso no significa que no pueda hacer lo que yo quiera o que pueda hacer otras cosas que no podría porque un viernes no me puedo ir de vacaciones, ¿no? Entonces, es eso que dices tú de alcanzar la libertad financiera parcial es algo que mucha gente no se plantea y yo creo que es una forma de empezar, ¿no? Porque en este país somos mucho de todo o nada, ¿no? O eres de un bando o eres de otro, ¿no? Bueno, o blanco o negro. Bueno, pues eso me ha gustado mucho que has dicho tú de tenerlo. Para los que están empezando en inmobiliario, tú dices mucho que empecemos con cosas más pequeñas, ¿no? Que no vayamos directamente a intentar un piso en la Castellana, sino vamos a algo más tangible, algo más pequeñito, empezar plazas garaje, trasteros o incluso con crowdfunding inmobiliario. ¿Tú crees que así podríamos llegar a ese porcentaje suficiente como para quitarnos los viernes? Es más fácil cuando tienes apalancamiento pleno, en el sentido de que con el crowdfunding inmobiliario, con la tokenización inmobiliaria y similares, no te puedes apalancar. Entonces, ahí vas a tardar más porque solo estás invirtiendo tu capital y además que estás a la merced de decisiones de terceros que van a decidir por ti lo que va a ocurrir con esa inversión. Entonces, puedes conseguirlo, pero no reposaría única y exclusivamente sobre eso. Creo que es mucho más interesante poder tener tus propias inversiones inmobiliarias donde puedes ir pivotando según las condiciones de mercado y según lo que a ti te interese, además de ese apalancamiento. Y además es que tú, a medida, por ejemplo, que vas devolviendo la hipoteca, puedes hacer una ampliación de hipoteca sobre ese mismo activo. Si además se ha revalorizado, puedes hacer una nueva tasación para que te financien mucho más y hay muchas opciones para poder ampliar esa financiación y hacer más operaciones. Entonces, yo personalmente sí que empecé empecé y me sigue gustando más a día de hoy las pequeñas superficies, no garajes sino trasteros, o sea, yo no invierto individualmente en esos activos. ¿Por qué? No porque no me gusten, sino porque he encontrado mejores oportunidades en superficies pequeñas, que a veces sí que tienen trastero, a veces tienen garaje, que lo puedes alquilar separadamente, eso es otra cuestión, ¿no? Pero a mí me gustan más las superficies pequeñas. ¿Por qué? Porque siempre pienso que siempre va a haber demanda para un piso de una habitación, siempre va a haber demanda. En cambio, para un piso de 5 habitaciones no siempre tienes la rentabilidad tan garantizada. Entonces, obviamente, el piso de 5 habitaciones tiene mucho más riesgos y es normal que te dé más rentabilidad, pero luego una superficie pequeña, si haces una buena reforma, lo compras bien por debajo del precio de mercado, puedes conseguir ahí también accidentes positivos de riqueza, buenas revalorizaciones, plusvalías latentes, más luego esa generación de ingresos pasivos que si haces una buena reforma puedes cobrar más de lo que se cobraba antes y ya estás generando por ahí. Entonces, sí se puede con estrategias indirectas, pero si podéis hacerlas directas, mucho mejor. ¿Hay un metraje máximo que te pones como límite cuando hablas de superficies pequeñas? No, o sea, es más por número de habitaciones, más que por metros cuadrados, pero en general, pues entre 30 y 40 te diría que es como lo razonable. Lo que pasa es que a veces en un piso de 40 pues ya tienes 2 habitaciones. Hay gente que incluso apura 3, entonces ya va a depender de la distribución, pero en general esos metros más o menos. Vale, y perdona, sí. En cuanto al apalancamiento, ¿no? El apalancamiento es una herramienta, pero hay una especie de bloqueo mental frente a la deuda que tiene la gente. ¿Qué les puedes decir acerca de los beneficios de apalancarse, sobre todo en esta inversión inmobiliaria? A ver, hay que entender, de nuevo, volviendo a lo que no todo es blanco o negro, no toda la deuda es buena o toda la deuda es mala, depende del tipo de deuda. Entonces, si tú te endeudas para comprar un frigorífico, eso es deuda mala porque no te va a estar aportando nada y ese frigorífico te va a costar mucho más que el precio que ponía en la tienda. En cambio, si tú utilizas apalancamiento para comprar activos y no pasivos,
ahí ya va siendo mucho más interesante. Y si además esos activos que compras son activos productivos, es decir, que te generan rentas, va a ser todavía más interesante, porque si haces bien los números, vas a conseguir que el inquilino te pague una cantidad que no solo va a cubrir la cuota de la hipoteca, sino que encima va a cubrir todos los gastos asociados, pues, de comunidad de vecinos, de basuras, de impuestos y demás. Entonces, lo que va a ocurrir es que el piso se puede llegar a pagar solo, en este caso con el dinero del inquilino, y que tú lo único que hayas tenido que aportar es ese capital inicial para obtener la hipoteca, que en algunos casos se puede conseguir un porcentaje muy elevado y que no tengas que poner tanto de tu bolsillo. Entonces, yo es como lo veo, como lo he hecho en la práctica y funciona bastante bien, pero es cierto que hay ese bloqueo, ¿no? De decir, oye, pero si dejo de pagar, ¿qué pasa? Bueno, si tú has hecho bien los números y has comprado un piso que está a precio de mercado o idealmente por debajo, y por lo que sea tú no puedes pagar, siempre se puede ejecutar la hipoteca, y con esa ejecución hipotecaria, si has hecho las cosas bien, habrá dinero de sobra para devolverle todo al banco y que encima te quede un excedente. Entonces, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que haya una ejecución porque no puedes pagar y que salgas ganando dinero. Si has hecho las cosas bien, ¿eh? Si no las has hecho no, puede ser peor, pero eso, hay que lanzarse, perder el miedo, y por eso empezar con cosas pequeñas. Los errores, los cometes, van a ser más pequeños y es más fácil salir adelante si pasara una catástrofe y el inquilino te dejara de pagar y no tuvieras para hacer frente a la hipoteca. Y en el caso de que todo va perfecto, el inquilino te paga, tú no pones dinero, ¿aconsejas reducir deuda antes del tiempo de vencimiento de la hipoteca, o aconsejas mantener la hipoteca el máximo tiempo posible? Aquí no se puede dar una respuesta única porque va a depender de varios factores. Por un lado, si tienes tipo fijo o tipo variable, porque no es lo mismo, pero sobre todo, más importante que eso, es en qué punto de la vida útil de la hipoteca te encuentras. ¿Por qué? Porque al inicio de la hipoteca lo que estamos haciendo es devolver principalmente intereses, mientras que al final de la vida del préstamo devolvemos capital. Entonces, si nosotros estamos al comienzo del préstamo, de la hipoteca, y estamos pagando unos intereses muy altos, ahí probablemente sí que te compense, si tienes un excedente de cash, amortizar hipoteca. En cambio, si tú estás en final de vida útil y además tienes unos intereses bajos, ahí no te compensa. Es mucho más interesante buscar otras opciones por ese coste de oportunidad que siempre tenemos que ver. Vale, si yo estoy pagando, por ejemplo, un 3% de hipoteca fija, y ahora han bajado los tipos de interés, vale, pero podría obtener otra hipoteca más barata, pero si yo ese dinero lo puedo invertir a lo mejor al 10%, oye, ahí hay un 5% que voy a ganar de más, que lo puedo usar para, con ese beneficio, amortizar hipoteca o incluso coger otra más. Entonces hay que pensarlo de forma estratégica en base al punto en el que te encuentres. Yo ahí tengo una teoría que quiero compartir contigo, que tú eres experta en finanzas, y mi teoría es que los pisos se compran, pero no se venden. Primero, yo pienso, a ver, si es un piso que te está dando rentabilidad, no deberías venderlo, aunque como ahora, por ejemplo, yo tengo pisos que se ha duplicado el valor, ¿no? Y hay gente que me dice, véndelo y te compras otro. Digo, lo primero, si vendo a precio de hoy, no voy a encontrar al mismo precio que compré, eso es lo primero. Segundo, los impuestos que voy a pagar van a ser muy altos. Por esa diferencia, ¿no? De que he ganado mucho dinero, Hacienda va a decir, pues me tienes que dar un 20 o 23, depende del tramo en el que estés. Y lo tercero es el tema de la inflación, ¿no? Porque hablamos también con Javier del Valle y nos decía, los últimos 4 años la inflación ha sido un 20%. Claro, yo cuando cogí una hipoteca a 50.000 euros, los 50.000 euros de antes no son los 45.000 que me quedan ahora. Es decir, ahora 45.000 quizás es como si me quedasen 35. Entonces, he ganado dinero solamente porque ese interés, además que tengo un interés del 1,3 en la hipoteca. Entonces, me he protegido mucho y me está dando cash porque lo voy a vender, ¿no? O sea, ¿tú qué opinas de esto que tengo yo en mi mente? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Otra cosa sería si, por ejemplo, a mí me pasó una situación donde muy, muy parecido a todo lo que definías. Lo único es que yo empezaba a ver que el piso, o sea, no el piso, el edificio, que era un edificio bastante grande, empezaba a ver derramas y que iba a ir cuesta abajo. Pues oye, ahí a mí me estaba rentando muy bien ese piso, pero me estaba empezando a quitar el sueño. Entonces ahí sí que le das salida, pero si no, si funciona todo maravilloso, pues oye, manténlo y ya buscarás maneras de, precisamente, o sea, en ese piso, por ejemplo, que tú dices, si se ha duplicado, oye, puedes hacer una tasación, puedes hacer otra hipoteca sobre ese piso y con eso
obtener más financiación para comprar otra operación más y así enriquecerte todavía más rápido. O sea que yo estoy contigo, vamos. Vale, ahora cambiando de tercio, ¿no? Nos movemos a las criptomonedas. Las criptomonedas es como un concepto súper atractivo y súper de moda. ¿Cómo, brevemente, claro, podrías explicar cómo funcionan las estrategias de ingresos pasivos en Claro, este caso? primero hay que entender que no todas las criptomonedas son iguales. Hay como distintas categorías. A mí me gusta distinguir entre 4. El Bitcoin para mí es una categoría aparte. Luego están las stablecoins sólidas, ¿vale? Donde encontramos pues Ethereum, Cardano, Solana, Polkadot, todas estas bastante conocidas. Luego hay una tercera categoría que no son criptomonedas como tal, son las que se conocen como stablecoins, que son realmente activos digitales que están vinculados a otro activo, por ejemplo al dólar. Entonces una stablecoin puede equivaler a un dólar estadounidense y esas no fluctúan de precio, pero sí hay cosas que podemos hacer con ellas en línea con lo de la generación de ingresos pasivos. Y luego hay una cuarta categoría que son los meme coins, que también tienen otros nombres más despectivos, donde para mí yo ahí no entro porque sé que puedo llegar a ganar dinero aplicando el análisis técnico que os he dicho, pero para mí son más especulación más que inversión y yo quiero invertir. Entonces, normalmente las criptomonedas se piensan como la opción de compro aquí para vender aquí y llevar esa plusvalía. ¿Qué pasa? Que mientras esperemos a que se dé esa plusvalía, podemos sacarle partido adicional a esas criptomonedas poniéndolas a trabajar por nosotros. Y ahí es cuando se puede generar ingresos pasivos. Existen principalmente 3 formas de generar ingresos pasivos, o sea, 3 grandes categorías. La primera es el lending, que es yo tengo un Bitcoin, por ejemplo, y se lo presto a alguien, igual que si le prestara dinero, le presto algo y me da intereses a cambio, ¿vale? Eso es el lending. Luego hay una cosa que se llama el staking, que es dejar bloqueadas mis criptomonedas al servicio de la cadena de bloques, la blockchain, para que ésta se haga más robusta y gracias a ello pues recibo unas recompensas que también vienen en forma de ingresos pasivos. Y luego hay una tercera categoría que se conoce como el yield farming, que es que yo voy a bloquear una vez más mis criptomonedas, siempre hay que bloquearlas, en lo que se conoce como un pool de liquidez, un exchange, donde yo voy a prestar mis criptomonedas para que la gente opere con ellas y yo me voy a llevar una fracción de las comisiones que se lleva el broker porque estoy aportando liquidez. Las 2 primeras, el lending y el staking, creo que son aptas para prácticamente cualquier persona porque no revisten de gran complejidad. En cambio, el yield farming es para perfiles mucho más avanzados que tienen mayor tolerancia al riesgo y tienen más tiempo y más conocimiento. Entonces, el yield farming, por el momento, si no sabéis lo que es, olvidaros, pero el lending y staking, bastante interesante. ¿Cómo saber cuál te interesa más? Pues va a depender de qué criptomonedas tienes en fondo de cartera. Si tú tienes stablecoins, por ejemplo, ahí las vas a poder poner a generar ingresos pasivos y vas a poder conseguir probablemente un tipo de interés mayor al que tú puedes obtener con tus euros en una cuenta remunerada tradicional. ¿Por qué? Obviamente porque la seguridad no es la misma. Estos no están adscritos al fondo de garantía de depósitos como sí que lo está tu banco de toda la vida. Entonces hay que entender, ¿no?, que a mayor riesgo, mayor rentabilidad dentro de que es una inversión que es en stablecoins, que no vas a tener esas fluctuaciones, y luego dentro de lo que son las criptomonedas, por ejemplo, lending, hay muchas que puedes hacer lending, pero en staking, Bitcoin, no puedes hacer staking. ¿Por qué? Porque el staking está pensado para ciertas criptomonedas que están basadas en una tecnología que se llama el Proof of Stake. El Bitcoin es Proof of Work, que es, no quiero aburriros, pero es el protocolo de cómo funcionan el minado de nuevos bloques. Entonces, según cuál tengas, pues irás a un sitio u otro. Pero suena muy técnico, pero luego cuando lo aterrizas no es tan complicado. Yo tenía staking con ADA y la plataforma, porque tenía como 3, yo he comprado como en bloques, en 3 o 4 bloques, y en algunos de ellos me hizo staking y ahora ya no lo tengo. Tengo que mirar qué pasa ahí, porque justo entré el otro día, me preguntó la plataforma si quería hacer lending. Como yo no sé muy bien qué es ni cómo es, dije no. Ahora ya me pondré a investigar más si es una forma de hacerlo, pero le dije no. Y me quedé con el staking, pero vi que solamente tenía un bloque de ellos haciendo. Entonces, ¿es una decisión que toma la plataforma o cómo funciona? Porque me sorprendió un poco, la verdad.
O sea, hay plataformas que están más pensadas para el lending, otras que son más para el staking. Y hay plataformas que son centralizadas, hay otras que son descentralizadas, entonces en base a tus conocimientos y lo que persigas con la inversión, pues unas u otras serán más adaptadas, pero cada una es un mundo, entonces es difícil generalizar. Y como alguien como yo, mira que yo vengo del mundo de la informática, llevo muchos años haciendo temas estos y a mí todo esto de las criptomonedas nunca me ha gustado porque no lo entiendo bien, entre otras cosas. Entonces yo he dicho, lo que yo no entiendo, yo no invierto, ¿no? ¿Cómo podemos saber? Porque se han visto casos, ¿no? Muy sonados de plataformas que quiebran y la gente se queda sin su dinero y cosas que han salido por ahí, ¿no? ¿Cómo podemos saber si donde estamos invirtiendo, ¿no? Por ejemplo, donde tiene Gmart sus monedas, si esto es un timo o no? O cómo cerciorarnos al menos de que nuestro dinero está seguro. O sea, yo creo que aquí hay que aplicar primero una capa buena de sentido común que muchas veces falta, sobre todo en redes sociales. A mí misma me pasa, ¿no? Que al final tenemos una comunidad muy grande y eso es muy jugoso para los estafadores. Entonces, en Instagram, por ejemplo, crean perfiles nuevos con mi foto, además que con la inteligencia artificial puedes clonar la voz y hacer muchas cosas. Se hacen pasar por mí, escriben a la audiencia diciéndole, oye, que te prometo rentabilidades garantizadas de X%, tú solo tienes que seguir estos pasos y ya me encargo yo de todo, que ya sabes que es una persona muy fiable, no sé qué. Y claro, esa gente, como está acostumbrada a ver mis vídeos de hace muchísimos años, dicen, ah, claro, que confío en Andrea, pero no soy yo, es un estafador que se hace pasar por mí. Entonces, esos tipos de cosas, si por ejemplo yo siempre tuteo a mi audiencia, siempre les hablo de una forma muy concreta, si de repente ves que te está hablando alguien, que te está llamando de usted, que te está escribiendo en horas que no son las habituales. O sea, hay que tener ahí un poco de feeling. Más allá de eso, si alguien te garantiza rentabilidades, sal corriendo. No hay nada garantizado. Ni siquiera los bancos te pueden garantizar la rentabilidad de un depósito. Y si son cosas que no entiendes, como puede ser pues, la minería, los bots de trading y demás, sal corriendo también. Además, mucho cuidado en redes sociales, hay muchos influencers que reciben dinero por parte de ciertas plataformas, ciertos protocolos que sin ser estafas le dicen, oye, me gustaría que difundieras sobre mi proyecto. Entonces, reciben una remuneración, ellos, los influencers, compran el token que sea y luego empiezan a decir, oye, que el token A es maravilloso, comprad. Les siguen los seguidores, sube el precio y cuando ha subido mucho, el influencer, que no tiene ninguna obligación de permanencia, vende y como tenía muchas posiciones que había comprado a un precio muy bajo, colapsa el precio, entonces todas esas personas que habían comprado en la subida pierden dinero. Entonces tienes que entender en lo que estás invirtiendo, no te dejes llevar por el FOMO, no escuches, o sea, invierte en lo que realmente funciona, que lleva más tiempo ahí, que es el Bitcoin, el Ethereum. Al principio no hace falta que te salgas de ahí, no vayas a cosas más exóticas porque cuanto más exótico, más riesgo hay. Y si aplicas un poquito de sentido común, de buscar, informarte, mira a ver la plataforma que sea, busca reseñas, opiniones, contrasta que sean verdaderas y que no sean creadas falsas, ya con eso podrás minimizar bastante. Además que ahora, desde comienzos de año, tenemos la legislación MiCA en la Unión Europea que da más seguridad todavía, entonces verifica que bueno, pues tienen las licencias necesarias y demás, pues contactar a la CNMV en caso de dudas y con todo eso minimizarás muchos riesgos. De hecho, a nosotros ayer nos clonaron la cuenta en Instagram y nos empezó a llegar gente diciendo que les estaban ofreciendo meterse en un grupo de WhatsApp de inversiones y tal y cual. Y desde aquí quiero decir a toda nuestra audiencia que nosotros no os vamos a contactar nunca directamente, para nada. Si nosotros vamos a hacer algún evento, algo de esto, lo pondremos en una story, lo pondremos en el email, en la newsletter, que os podéis suscribir además, que es totalmente gratis y ahí tenéis información de cosas que hacemos, pero nunca os vamos a meter en cosas de estas, pero de ninguna de las formas. O sea, yo cuando he hablado con alguien de nuestra audiencia de inversiones, lo hemos hablado en un evento cara a cara y luego hemos seguido por WhatsApp, pero no voy a llegarte a ti, a tu Instagram directamente y decirte, oye, que tengo esto, métete aquí. Eso no lo vamos a hacer nunca, así que por favor, tener cuidado con esto, que suelen ser no, son estafas y he visto que muchas cuentas esta semana les está pasando gente del mundo de inversiones inmobiliarias que les están llegando estos clones y les intentan sacar el dinero, supongo, a la gente. Sí, volviendo al tema de las criptomonedas, yo cuando empecé, un poco lo que comentaba Rubén, yo no sé cómo funciona Bitcoin,
de verdad que no me iba a poner a aprender. Y yo dije, yo sí puedo leer un estado de ganancia y pérdida, un balance de una empresa. Entonces empecé a invertir en Bitcoin indirectamente, a través de empresas como Mara. Digo, yo sí, o sea, sé que este tipo de empresas que se dedican a la minería, que van surgiendo, yo puedo ver cómo está y sé que su volatilidad está muy ligada a la criptomoneda, en este caso al Bitcoin. Y yo tuve muy buenas ganancias claro, mis inversiones son en cientos, aquí no se vayan a pensar que hay millones detrás de esto, ¿no? Pero a mí eso me resultó bastante bien porque yo decía, yo quiero tener una cierta exposición, pero no tengo el conocimiento para hacerlo con la criptomoneda. ¿Eso puede ser una estrategia a seguir o a mí me fue bien, pero ya yo no tengo ninguna de esas posiciones, eso lo hice hace años ya? La minería cada vez es más compleja para los pequeños inversores. ¿Por qué? Porque los costes de energía son más elevados y sobre todo la potencia computacional que hace falta para poder minar. O sea, estás compitiendo con gente que tiene lo que se llaman granjas de ordenadores, que son muy potentes, que están en países más fríos donde no hace falta refrigerar esos equipos. Entonces, a mí la minería es algo que yo he probado y sé que funciona, pero no creo que sea lo más pareto. Es decir, yo creo que se pueden obtener mejores rentabilidades arriesgando menos si inviertes directamente en el Bitcoin que si vas a cositas un poco más exóticas. Dicho esto, si quieres quitarte ese gusanillo, puedes hacerlo. Está perfecto, con pequeñas cantidades, riesgo calculado, y así ya lo pruebas. Si añades un poquito más de exotismo a la cartera, está bien, pero sabiendo lo que estás haciendo. O sea, que esas empresas que minan son exóticas. Ah, ok. No lo sabía, ¿ves? Yo dije, bueno, como yo puedo leer un estado de ganancia y pérdida y me puedo leer creo que es el 10K, que es el reporte de la empresa, yo dije, ok, invierto aquí, ya sabía, porque te ponen además el plan a 4 o 5 años. Yo esto lo entiendo. Todo lo de Bitcoin no. Y ahí, pues, eso. Como al 80%, también es cierto que eso lo hice por un periodo de tiempo y dije, bueno, al 80% de ganancia me salgo y me salí. Luego, una cosa que hay que ver es que algunas de las empresas del mundo de las criptomonedas son cotizadas en bolsa. Entonces, es importante entender que si invertís en las acciones de esas empresas, no estáis invirtiendo en criptomonedas, ¿vale? Estáis invirtiendo en la empresa. Entonces, Coinbase, por ejemplo, que es un exchange muy conocido, que es probablemente el más sencillo de utilizar para principiantes, ellos son empresa cotizada. ¿Qué quiere decir? Si yo invierto en ellos, compro acciones, yo no voy a estar invirtiendo en criptomonedas, estoy invirtiendo en la compañía que obviamente sigue la evolución del precio de los activos. Si sube el precio de los activos, más gente va a querer hacer operaciones, como son un exchange, y ellos cobran una comisión y el precio de la acción va a subir, pero no estoy invirtiendo en las criptomonedas. Entonces hay que saber bien en qué se está invirtiendo cada vez. Ahora que hablas de esto de empresas cotizadas y no sé qué, me viene el caso de MicroStrategy, no sé si, supongo que lo sabrás, ¿no? Que ellos, básicamente su modelo de negocio es compro Bitcoin, me capitalizo a través, la gente compra parte de mi empresa para que yo compre Bitcoin y que suba el precio de la acción y que esto al final yo les devuelva en 10, 15 años un beneficio. ¿Cómo ves tú esto? Porque yo cuando lo estaba escuchando digo, esto me suena un poco Ponzi, ¿no? A ver, es una versión muy resumida de los hechos. O sea, Michael Saylor a mí me parece una persona con la cabeza muy bien amueblada. He visto muchas entrevistas de él y creo que es muy inteligente lo que está haciendo, porque está usando apalancamiento, no solo a través de los inversores, sino con vehículos de inversión avanzados, para poder ofrecer efectivamente esto que comentas. Dicho esto, a mí, o sea, si a alguien que le interesa invertir en criptomonedas, yo no lo haría a través de MicroStrategy, yo lo haría directamente en las criptos. ¿Por qué? Porque la custodia la tienen ellos. Si a ellos les pasa algo, tú no puedes acceder a esas criptomonedas, aunque tú digas, pues mira, proporcionalmente me toca 0,5 Bitcoin. Sí, pero no las tienes tú, las claves privadas. Entonces, me parece muy interesante lo que están haciendo, pero si quieres criptos, lo haría de otra manera, invirtiendo directamente. Bueno, para ir terminando un poco, queríamos saber un poco tu papel más de divulgadora, de mentora, y de cómo hablas tú a tus
a los que vienen a tu formación, a tus cursos, a tus mentorías dentro del club de inversión, ¿no? Que nos digas un poco qué tipo de personas vienen, con qué creencias más comúnmente te encuentras y cómo les rediriges hacia algo que sea al final más realista, ¿no? Porque hay mucha gente que viene a esto del mundo de la bolsa, que se ha visto la peli del Lobo de Wall Street y se cree que en 2 años va a ser rico. Pues mira, es algo que de nuevo ha ido cambiando con el paso del tiempo. Yo comencé en febrero del 2017, o sea que ya hace bastantes años de esto, y al principio eran prácticamente todo hombres de entre 40 y 50 años de clase media alta que ya tenían ciertos conocimientos, ¿no? Eso al principio. Con el paso del tiempo ha ido creciendo muchísimo la audiencia y a día de hoy, que tenemos ya más de 300.000 personas, es muy variado y tenemos desde señores de 90 años, no exagero, de verdad, y no son suscriptores, son realmente que se están formando con nosotros, a chicas de 16 años. O sea, tenemos una panoplia tan grande. Y es algo que me enorgullece mucho porque hemos hecho un trabajo muy importante de divulgación financiera, de decir, oye, que esto no es un lujo reservado a unos pocos que ya vienen de una cierta familia y que lo tienen más fácil, no, que cualquier persona lo puede hacer y ahora es casi una necesidad el invertir por el tema de la inflación, de las pensiones y demás. Y es un mensaje que está penetrando en la sociedad porque cada vez hay más personas interesadas y me parece algo muy bonito porque ya no hay ese miedo de llego demasiado tarde y tampoco hay ese miedo de soy demasiado joven y es algo muy bonito el ver cómo pues no solo las personas consiguen estar mejor, sino que eso va pasando a su pareja, a sus padres, sus hijos, según quien sea de quien lo hace, y poco a poco está como permeando más en la sociedad. ¿Hace falta tener una base para empezar a invertir o en vuestros programas ya les dais esa base? Para mí la base de la inversión es el ahorro. Entonces, antes de plantearte invertir, deberías tener tu fondo de emergencia, tu fondo de seguridad. Va a depender mucho. Yo doy una horquilla amplia de entre 3 y 12 meses porque va a depender mucho de pues si eres un estudiante joven que vives todavía en casa o si eres un padre o una madre de familia con 3 hijos a cargo y también la madre de 90 años, ¿no? Entonces va a depender mucho, pero primero, fondo de emergencia o seguridad. ¿Por qué? Porque no quieres comenzar a invertir hasta que no tengas esa tranquilidad. ¿Por qué? Porque si no luego te dejas llevar por las emociones, porque es dinero que no te puedes permitir perder y ahí es cuando comienzas a cometer errores, pero una vez que hayas dado el paso, que ya tengas esos ahorros, no te hace falta ninguna base previa. Lo importante es que tengas ganas de responsabilizarte de tu futuro y si lo haces, brindamos todo el conocimiento para que puedas llegar a alcanzar tus metas. Esa base sí, bueno, esa base de ahorro que hay que tener, tú tienes, imagínate 3 meses, por poner un ejemplo. Es como que si tú tienes los 3 meses, esos 3 meses no los tocas y a partir del 4.º mes es que empiezas a invertir, ¿es así? Correcto. Yo eso siempre he tenido una teoría porque yo donde yo estaba, ¿no? en el sector en el que yo estaba, el sector tecnológico, y además ya con mi background tecnológico, yo siempre decía, si mañana me quedo sin trabajo, en 2 días tengo otra vez trabajo. Entonces, mi fondo de emergencia era prácticamente inexistente, a lo mejor el mes corriente lo podía tener, pero por esa base, ¿no? Y yo cuando invertía así, ¿no? Me decían todos, ¿pero cuánto tienes ahorrado para emergencias? Digo, lo mínimo para pasar el mes. Si te quedas sin trabajo, digo, pero si es que todos los días me están llegando ofertas. Claro, como dices tú, si eres una persona que si se queda sin trabajo, tienes 3 niños, los tienes que alimentar, lo tendrías que tener más amplio, pero ahí yo tenía una estrategia que quiero comentar contigo, que era un poco rara, ¿no? Porque yo no lo hacía así. Yo lo que hacía era, yo ahorraba, entre comillas, en fondos de inversión y yo iba ahorrando. Lo que se supone es que tienes un fondo de inversión que no tocas y que te va dando una rentabilidad y que eso debería estar ahí para siempre. Pero yo tenía unos fondos en los que era mi vehículo de ahorro, ¿no? Y yo decía, bueno, como siempre, yo digo, lo que inviertes es lo que te sobra, no lo que necesitas para comer. Pues yo cogía la parte que me sobraba. Bueno, aparte, yo tenía una parte que era la parte de ahorro como tal, de inversión, que al principio de mes, pero luego lo que sobraba lo metía en un ahorro, que era un ahorro semilíquido, ¿no? Porque al final los fondos en 2 días me lo daban y lo que hacía era, cuando ese dinero lo necesitaba para comprar un piso, pues si me había dado un 5, bien, pero si había perdido un 10 tampoco me importaba mucho, ¿no? Era como un mix ahí de inversión ahorro para futuro, muy raro, pero yo lo que me ha funcionado, no sé si a alguien le puede funcionar, pero no sé qué opinas tú de cómo lo hacía yo. Bueno, si a ti te funcionaba, maravilloso. Yo os voy a contar por qué yo lo enfoco de manera diferente,
para que cada uno pueda llegar a concluir qué es lo mejor para ellos, porque no hay una respuesta que sea única. Tú lo que hacías, si te he entendido bien, eras un poquito más agresivo con ese fondo de emergencia, precisamente porque no tenías esas responsabilidades detrás y tenías pues un perfil más agresivo. Y está bien. ¿Qué pasa? Que yo creo que para la mayoría de personas, independientemente del punto en que se encuentre, es más interesante ser más conservador con el ahorro para así poder ser más agresivo con las inversiones. Porque si eres más agresivo con el ahorro, vas a ser más conservador con las inversiones para compensar. Y creo que tiene más sentido hacerlo de la otra manera, porque así dices, mira, tengo más ahorro del que verdaderamente necesito, pero yo sé que pase lo que pase, yo voy a tener eso. De tal manera que yo voy a ir a los mercados con una paz mental mucho más importante y voy a poder arriesgar más. Si yo arriesgo más en los mercados, puedo llegar a ganar mucho más. Y ese 2-3% más en un año, a lo largo del tiempo, es muchísimo más. Entonces yo he hecho muchas proyecciones y casi siempre me ha salido que es mejor ser conservador en el ahorro para luego ser más agresivo en las inversiones. Pero si a ti te funciona de esa manera, pues estupendo. Bueno, me ha funcionado, pero sí, yo sé que era un poco kamikaze mi estrategia, pero... También depende del momento de vida en el que estás, de Sí, la claro. edad, de lo relevante que seas en el mercado laboral. Yo soy mucho más conservadora. Yo creo que bueno, no sé qué hice. Sí, creo que fue para una casa. Total, que me quedé sin ahorros y estoy sufriendo porque yo necesito, o sea, a mí la tranquilidad me la da el ahorro. Me la da saber que puedo enfrentar algo inmediatamente con un ahorro más bien líquido, ¿no? En temas de educación, tú dices que tienes ya desde jóvenes en tu club de inversión, jóvenes de 16 años, ¿no? Yo entiendo que... ¿Cuál es el mensaje que le transmites a un joven de 16 años que tiene toda la vida por delante? Puede un poco emular lo que hiciste tú, ¿no? De empezar temprano. Sí, justo, que tiene todo el tiempo a su favor, que lo aproveche, que aunque sea un poquito, que pueda invertir, ese poquito con el paso del tiempo va a convertir en un muchito y que realmente, o sea, si estás dispuesto a salirte un poco de los moldes de la sociedad y hacer cosas que los demás no están preparados para hacer, pues vivir realmente una vida increíble, porque es que tienes tanto tiempo para equivocarte y corregir el tiro que no debes tener miedo, debes lanzarte y puedes conseguir cosas increíbles, de verdad. Hay una cosa que tiene la juventud de ahora que tal vez no tenía, digo yo la nuestra más o menos, que es que ellos están sometidos ahora a un bombardeo publicitario mucho mayor y con o sea, el FOMO, digamos, ¿no? De tienes que vestirte de una forma. Si bien es cierto que siempre ha existido eso, yo creo que el acceso a las redes sociales lo acrecenta, ¿no? ¿Cómo se le puede decir? No necesitas el iPhone, el último iPhone, necesitas ahorrar ese dinero y que ese mensaje cale, porque es una generación diferente y están bombardeados de esas necesidades que de verdad pues son comerciales, pero no son reales. Sí, las redes sociales tienen muchas cosas buenas, pero también han hecho mucho daño. Me hace gracia esto que cuentas del iPhone, porque yo tengo en mi newsletter todos los viernes mando un episodio de lo que yo llamo I+R, que es inversiones y reflexiones de cosas que me pasan en mi día a día y de, bueno, pues cómo puede ayudar a la gente, ¿no? Y justo hace unas semanas estuve en la tienda que yo tengo un iPhone, como veis aquí, nada, no es de los que tienen 3 cámaras ni nada por el estilo, y se me había estropeado y me digo, oiga usted, que no me va la cámara. Y me dice, ¿le das mucho uso? Y le digo, no muchísimo, pero sí que grabo a veces vídeos. Y dice, es tu culpa, o sea, culpa tuya no haberte comprado el Pro Max no sé qué. Le digo, es que no me hace falta. Y me dice, mira esa chiquilla, que sí. Y le digo, ¿qué me estás diciendo? O sea, que ella se lo esté comprando no quiere decir que yo me lo tenga que comprar, quiere decir que ella a lo mejor no lo está enfocando correctamente. Entonces, no, es difícil, ¿no? Porque yo también he sido adolescente y yo también he pasado por fases así. Pero creo que al final hay que intentar tener la vista un poco más a largo plazo. Hay una frase de Dave Ramsey que a mí me gusta mucho, que es: vive como nadie más esté dispuesto ahora mismo, para que el día de mañana puedas vivir como nadie más podrá hacerlo. Entonces, si se interioriza un poco esto y eres un poco más consciente del ahorro, sin grandes limitaciones, pero que se pueden conseguir cosas y más allá de eso,
el pensar que lo que se ve en las redes sociales no es todo cierto, o sea, solo te enseñan lo más bonito de las vidas de cada cual, no te van a enseñar lo malo, y eso es solo la punta del iceberg. Entonces no envidias a los demás, o sea, no puedes envidiar la vida de alguien si no sabes qué es lo que hay detrás, si solo estás viendo la punta del iceberg. Entonces, bueno, es mucho trabajo de introspección. Yo creo que nadie puede cambiar si no está dispuesto a cambiar de verdad, pero sí que intentaría, pues eso, poner un poco de límite, un poco de filtro a la exposición y sobre todo compararte no con los demás, sino contigo mismo e intentar ser cada día que pasa una mejor versión de ti mismo y no compararte con los demás, y eso te da mucha paz mental y te anima a seguir perseverando, pero en tu línea, lo que es importante para ti y no para los demás. Como decía Elon Musk, hay mucha gente que me envidia, pero no querríais estar en mi cabeza, ¿no? Porque al final tú ves lo bonito de él, es el hombre más rico del mundo ya, pero todo lo que implica eso detrás de todo lo que tiene. Andrea, muchas gracias. Antes de terminar... Antes de terminar, te quiero hacer una última pregunta. Eres maratoniana, Andrea. Sí. ¿Qué aprendizaje puedes traer del maratón a la vida de las inversiones o viceversa? Pues mira, en un maratón tienes tanto tiempo para pensar que te da para reflexionar mucho. Y lo que me di cuenta es que las inversiones y el deporte de forma general son muy parecidos, en el sentido de que primero tienes que tener disciplina para estar preparado y luego tienes que saber soportar las caídas, pues cuando llega el famoso muro, igual que en las inversiones puede haber bajadas, en el deporte también, que tengas estados de ánimo, pues al principio en la salida, cuando todo el mundo te está animando, que va súper bien y a veces vas corriendo más rápido de lo que debes y luego miras el pulsómetro y dices, uy, para, ¿no? Entonces en las inversiones es un poco parecido, o sea, no te dejes llevar por las emociones. Si de repente hay un mercado alcista, no te dejes llevar por el FOMO, tú y no, mira, este es mi plan, yo había previsto, por ejemplo, invertir todos los meses 300 euros el día 1 del mes, pues voy a seguir, aunque ahora sea mercado alcista. ¿Por qué? Porque si corro demasiado rápido me voy a cansar, se va a cansar mi bolsillo, ¿no? Entonces ese paralelismo entre disciplina y paciencia yo creo que es algo muy bonito que podemos aprender del deporte y llevarlo a las inversiones y tener unas inversiones que disfrutamos mucho más. Me gusta mucho de cierre de episodio. Sí. Bueno, te voy a hacer la última pregunta que tenemos aquí en el podcast, que es ¿a quién te gustaría que trajésemos al podcast que crees que nos puede aportar algo más sobre esto, sobre inversiones o sobre cualquier cosa que tú creas que es interesante? Hay tantas personas ahí fuera que pueden aportar mucho. La persona que me viene a la cabeza es anglosajona, pero bueno, os lanzo el nombre igualmente porque es una persona a la que a mí me ha inspirado mucho. Naval Ravikant, seguro que le conocéis, es la primera persona que me ha venido a la cabeza. Entonces, será bastante inaccesible, pero alguien que tenga un perfil parecido a nivel nacional yo creo que podría ser muy chulo para vuestro podcast. De hecho, le ha costado a Chris Williamson 8 años traerla al podcast. Yo creo que a nosotros no nos va a hacer ni caso, pero bueno. Nunca hay que perder la esperanza. Sí, bueno, quién sabe, pero sí, sería un placer tenerle. Yo la verdad que he consumido todos sus podcasts, el libro, bueno, el almanaque que lo resumió el periodista muy bien de todo lo que había hecho, y la verdad que el último me encantó, con Chris Williamson hablando ahí de un montón de cosas. 3 horas y pico de podcast, el que lo quiera escuchar es puro oro lo que cuenta. Y nada, ¿qué podemos esperar de ti en los próximos meses? ¿Alguna formación de estas gratuitas que tienes, aparte del club de inversión que siempre estará abierto para la gente? Bueno, al final los mejores contenidos siempre están en la newsletter. Estamos trabajando en cosas que ya próximamente desvelaremos, así que yo creo que a quien le interese saber más de nosotros y los proyectos en los que estamos inmersos, que se vienen meses muy bonitos, yo creo que lo mejor que pueden hacer es apuntarse a la newsletter y descubrirlo por ahí. Pues nada, dejaremos en la descripción del vídeo tu web para que se apunten a la newsletter, que yo estoy suscrito, por supuesto. Y nada, que ha sido un placer tenerte aquí y encantado de que nos hayas podido dar este ratito para aprender un poquito más de finanzas y sobre todo de cosas que no tocamos tanto en este podcast, porque de inmobiliario tocamos mucho, pero de esta parte menos, sobre todo de criptomonedas. De momento no hemos tocado en profundidad y a lo mejor sí que tenemos que buscar a un experto que nos hable más, pero con esto que nos has dado, además creo que tienes también un libro que escribiste sobre criptomonedas que
que puede ser un buen punto de entrada para la gente, ¿no? Bueno, ahí está, el número 1 en ventas en Amazon para quien lo quiera consultar. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias por todo tu conocimiento. Pues nada, gracias a vosotros Gracias. por la invitación y enhorabuena por la labor divulgativa que hacéis también, que es extraordinaria. Pues muchas gracias. Gracias. Adiós. Chao.